Dios le bendiga y le guarde en esta preciosa tarde. Es el deseo de mi corazón, esperando que el Señor esté derramando bendiciones sobre cada uno de ustedes. Le damos comienzo a nuestro programa de hoy, 5 minutos con Dios, y la lectura de esta pequeña reflexión la podemos encontrar en el libro de Hebreos capítulo 4 versículos 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Podemos ver cómo esta palabra nos habla aquí en estos versículos. Nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, dándonos a entender que su palabra se cumple siempre. Se cumple si habla de castigo y se cumple si se habla de reposo. El versículo 13 enfatiza que todo queda descubierto delante de sus ojos, es decir, nadie puede escapar a su juicio. Nosotros nos podemos esconder del hombre, nos podemos esconder del pastor, podemos engañar a los hombres, al pastor, al hermano de la iglesia, pero déjame decirte algo, a Dios no le podemos engañar, a Dios no le podemos mentir, porque no hay nada oculto que Dios no sepa. Todo está descubierto delante de los ojos de Dios. Sin embargo, este versículo no se refiere al verbo viviente, Jesús, sino a la palabra escrita, la Biblia. Esta palabra de Dios es viva, constante y activamente viva, eficaz, dadora de poder, afilada, más cortante que una espada de dos filos, divisora, penetra hasta la división del alma y del espíritu, las dos partes invisibles e inmateriales del hombre, perspicaz, discriminante y juzgadora con respecto a los pensamientos y a las intenciones del corazón. Es la palabra la que nos juzga a nosotros y no nosotros los que juzgamos a la palabra. Tenemos pues una promesa y una advertencia, las dos cosas basadas en la palabra de Dios, que siempre se cumple al pie de la letra. En segundo lugar, la incredulidad es detectada por el Señor y no hay cosa creada que esté oculta de su vista. Nada escapa a su observación, pero lo más importante es que Él sabe dónde hay una fe real. Todo depende de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, por lo tanto, su palabra siempre es confiable. Dios no es como el hombre. Dios siempre va a ser fiel. Aun cuando tú y yo somos infieles, Dios permanece fiel. Aun cuando nosotros nos olvidamos de Dios, Dios no se olvida de nosotros. Porque Él nos ha prometido que Él iba a ser fiel y que estaría con nosotros siempre. Y dice la palabra que Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. La palabra de Dios es una palabra viva y eficaz, es una palabra verdaderamente fiel. Nuestro Dios vivo es completamente fiel, confiable, digno de que le oigamos en todo lo que dice, de que le oigamos en todo. Lo que dice es correcto, porque lo que hace es correcto. Sus palabras se basan en sus hechos. No se equivoca, no comete errores, no tiene que pedir disculpa. Y podemos ver Deuteronomio 32:4, Sofonías 3:5. Dios nunca faltará, Él siempre estará allí presente. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Esta gran verdad está ilustrada
muchas veces, por ejemplo, en Adán y Eva, Génesis 3:8, en Acán, Josué 7:21, en Ananías y Zafira, Hechos 5:1-11. Los hombres pecan a escondidas. Juan 3:19-20. Aman las tinieblas, pero no es posible escondernos o huir de Dios. Es locura intentarlo. Muchos parecen ser una cosa cuando en realidad son otras, pero Dios lo sabe todo. Muchos gozan de una buena reputación cuando no son dignos de ella, pero Dios lo sabe. Todo queda descubierto ante los ojos de Dios. Los hechos, las palabras, los propósitos, los planes, los pensamientos, los pecados secretos, todos los pecados del corazón, odio, malicia, envidia, codicia, avaricia, celos, todo está descubierto ante los ojos de Dios, porque no podemos escondernos del Señor, porque Dios es un Dios omnisciente, es un Dios todopoderoso, es un Dios inmutable, es un Dios majestuoso, es un Dios fiel, es un Dios que a pesar de que tú mires a tu alrededor y no veas nada y no veas a nadie, Él está cuidándote, sus ángeles están cuidándote, sus ángeles están protegiéndote, aun cuando tú estés en medio de la prueba del dolor, aun cuando tú estés en medio del desierto y tal vez estés clamando al Señor y no te escuche, y tú pienses que no te escuche y no escuches la voz de Dios o no veas la respuesta a lo cual tú estás pidiendo. Déjame decirte que Dios sí está escuchando, Dios está trabajando en lo que tú le estás pidiendo, en lo que tú le has pedido hasta ahora. Él sí responde, Él sí va a responder, pero Él va a hacerlo en el momento adecuado. Él va a hacerlo en el momento oportuno. Él va a hacerlo en el momento mejor. Dice la Biblia que hay tiempo para todo, y el tiempo de Dios es perfecto. En Dios no hay casualidades, porque Dios es un Dios de poder. La palabra del Señor es una palabra viva, es una palabra que cuando verdaderamente la aceptas en tu corazón y la recibes, dice que penetra hasta lo más profundo de tu alma. Solo tienes que confiar en el Señor. Solo tienes que creer en Dios. Solo tienes que hacer su voluntad. Tú que me escuchas en esta hora, querido hermano, querido amigo, que me escuchas, si aún no conoces a Jesús, yo te exhorto a que busques de Dios. Yo te exhorto a que confíes en Dios, a que hagas la voluntad del Señor, a que te unas al Señor, a que entregues tu vida a Dios, porque Él es el único que puede cambiarte. Él es el único que puede hacer un milagro en tu vida. Y tal vez no sea un milagro de sanarte de una enfermedad. El mejor milagro que Dios puede hacer en nuestras vidas es el milagro de la salvación. Es cuando le recibimos, es cuando le aceptamos, es cuando creemos en Él, es cuando hemos creído en Él, es cuando Él cambia nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Ese es el milagro más grande que Dios puede hacer en la vida de una persona. Yo te exhorto en esta hora a que busques de Dios. Y como decía antes, podemos escondernos del pastor, podemos escondernos del líder, del diácono, podemos escondernos de cualquier persona,
Pero ante los ojos de Dios no podemos escondernos. A Dios no podemos mentirle. Porque Él sabe todo. Él conoce todo. Aún Él conoce hasta los cabellos de nuestra cabeza. El Señor es un Dios grande y majestuoso. Él nos creó y como nos creó, conoce todo sobre nosotros. Nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón. Tú y yo podemos mirar al hombre solamente por fuera, pero Dios no. Dios mira al hombre por fuera, pero también por dentro. Dios mira lo interior y lo exterior, porque Él nos creó, porque fuimos creados por Él. Y no todos, como hay muchos que dicen por ahí, todos somos hijos de Dios, y están equivocados. Todos no somos hijos de Dios. Todos hemos sido creados por Dios, pero no todos somos hechos hijos de Dios. Solo somos hijos de Dios aquellos que decidimos aceptar a Jesús como Señor y Salvador. No solamente aceptarlo, sino creerle. No solamente creerle, sino hacer su voluntad. No solamente hacer su voluntad, sino escudriñar las Sagradas Escrituras, sino hacer lo que se nos ha encomendado. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Aquellos que han creído en su palabra, aquellos que han entregado su corazón y le han pedido a Dios que le cambien. Y así como decía el salmista, oh Dios, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Porque yo hoy te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Yo te exhorto en esta hora a que busques y confíes en este Dios. Yo sé que en muchas ocasiones le he hablado a varias personas, a muchas personas, y lo primero que ponen de ejemplo es: yo no voy a la iglesia porque los pastores son unos ladrones. Yo no voy a la iglesia porque en las iglesias lo único que hacen es pedir dinero. Pero quiero decirte algo en esta hora. Tú tienes razón. Es muy cierto que la mayoría de las iglesias en la ciudad de Miami y en muchas partes de los Estados Unidos se dedican a pedir dinero y a decirle a la congregación que Dios le habló en un sueño y le dijo que la congregación tenía que comprarle un avión, que Dios le dijo que la congregación tenía que comprarle un carro último modelo. Es verdad que muchos pastores hacen esto y se están burlando de Dios. Es verdad que hay mucha contaminación hoy en los pastores, en algunos, pero no todos. Pero dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que Dios no puede ser burlado. Pero hay muchas iglesias, quiero decirte, que no son iguales. Hay muchos pastores que son verdaderos siervos de Dios, que enseñan a la congregación la verdadera palabra de Dios. Hay muchas iglesias en esta ciudad que predican un evangelio puro, un evangelio santo, una verdadera doctrina.
y predican la doctrina de la verdad, donde la única verdad y donde el único centro se llama Jesús, no el dinero. Solo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Busca de Dios y no pongas la mirada en los hombres, porque cuando ponemos la mirada en los hombres, entonces podemos perdernos. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios. Y si aquella iglesia tú crees que no te conviene porque lo que tú crees o lo que tú ves que están haciendo no está bien, pues busca una iglesia donde se predique el verdadero evangelio de Jesús, donde se predique el verdadero evangelio de Jesucristo, donde se predique la verdad, donde el tema central sea Jesús y donde se enseñe que verdaderamente hay un Dios que es amor, donde hay un Dios que nos puede guiar, bendecir y prosperar espiritualmente, pero también enseñarles que hay un Dios que es fuego consumidor para aquellas personas que tratan de burlarse de Dios. Honrosa cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Todos aquellos que han tratado de burlarse de Dios han terminado muy mal. Yo te exhorto en esta hora a que busques de Dios en cada momento, en cada instante. Si aún no le conoces, yo te exhorto a que no tardes en buscarle. Si quieres, puedes hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Creo que moriste en una cruz para que yo pudiese ser salvo. Perdona mis faltas, mis pecados, e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Y ayúdame y agárrame y guíame de tu mano. Y que mis pies no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda, sino que permanezcan por el camino correcto. Dios te bendiga y te guarde en esta hora. Tal vez haya muchos que vean esto y tal vez me critiquen o me vean mal al hablar de algunos pastores o de algunas iglesias. Pero no importa, porque a quien tengo que temerle es a Dios y no a los hombres, aquellos pastores que han cogido el púlpito, aquellos pastores que han cogido el altar de Dios para manipular a su pueblo. Ellos han abierto y han creado su propio camino. Dios te bendiga y te guarde en esta hora. Y recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas al canal y lo compartas. Y dejes tu comentario. Dios te guarde. Aleluya.